Hola, ¿qué tal nuevamente, hermanos, amigos que nos están ahorita sintonizando por este medio digital? Yo soy el hermano Maclovio Cantú Reyes de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y agradezco a Dios nuevamente este tiempo para poder meditar sobre la palabra de nuestro Dios, que sea edificante, que sea de salud espiritual para nuestras vidas. Pues bien, la meditación va a estar basada ahora en el libro de los Romanos, eh, capítulo 14, versículos del 6 al 11. Romanos 14, del 6 al 11. Voy a dar lectura de la palabra para dar comienzo a esta meditación. Y dice así: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua, y toda lengua confesará a Dios. Gracias a Dios por esta palabra. Bendito Padre, gracias Señor nuevamente por este tiempo, que sea de gran bendición a nuestras vidas, a todos los que van a escuchar de tu palabra. En precioso nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bien, ante esto que acabamos de leer, ante esta palabra, yo creo que la primera pregunta que nos vendría a la mente es si realmente vivimos para el Señor. Pienso que esta es una pregunta muy común que todos nosotros como hijos de Dios nos hemos realizado, pero realmente si somos honestos puede resultar difícil de contestar. ¿Por qué lo digo? Porque quizás muchos estamos habituados a leer la Biblia, a asistir a la iglesia, orar, trabajar en los ministerios de la iglesia, y en verdad todas estas cosas son necesarias y sumamente importantes para nuestro crecimiento espiritual y para mantener una relación personal con Dios y con los hermanos en Cristo. Pero lo profundo de todo esto es que debemos estar conscientes, o deberíamos estar conscientes, de que vivir para el Señor implicaría que el Espíritu Santo more en nuestra vida, que el Espíritu Santo realmente haya tomado control de toda nuestra vida. Es decir, no solo cumplir con una lista de actividades religiosas que nos hagan creer o sentir que estamos siendo justificados delante de Dios por esto que hacemos, sino más bien es el vivir para nuestro Dios debe representar un cambio radical en nuestra manera de pensar, de actuar, de amar. ¿Y cómo? Pues buscando la voluntad de Dios y no la nuestra, así como también el amar a nuestro prójimo de una forma justa y piadosa, comprometiéndonos diariamente para rendir a Dios todo nuestro corazón y alma, renunciando principalmente a nuestros deseos pecaminosos. Fíjense, hermanos, a través del apóstol Pablo, Dios nos llama a algo más grande. Ahí en Romanos 12:1 nos dice, o cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que cada parte de nuestra vida, cada decisión y acción cotidiana que tomemos deben reflejar que pertenecemos a Dios. Algunos historiadores mencionan que en esa época de Pablo, el vivir para el Señor no solamente era una elección espiritual, sino también era pues vamos a llamar una declaración radical. Es decir,
que según estos historiadores, el declarar a Cristo como Señor significó el que enfrentaran persecución, rechazo y en muchos casos también hasta la muerte. Ahora, quizás hoy para muchos cristianos estos desafíos pudieran ser algo diferentes, pero el llamado a vivir para el Señor sigue siendo igual de radical, porque nos llama a ir en contra de una cultura mundial que nos enseña a priorizar nuestras propias ambiciones, nuestros propios deseos y nuestra propia comodidad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a cómo debemos de vivir? Primeramente, nos habla de que Dios es soberano y su palabra nos enseña acerca del control absoluto que tiene sobre lo que somos y sobre toda la creación y todo lo que existe. Es por esto que nuestra manera de vivir debe estar fundamentada sobre esta verdad, la cual nos brinda seguridad, inclusive en medio de la incertidumbre. Colosenses 1:6 nos dice lo siguiente, dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, fue creado para Él, entonces nuestra vida no nos pertenece, pero sí tiene un propósito eterno. Un ejemplo de vivir bajo la soberanía de Dios la podemos encontrar ahí en la vida de David. Recordemos que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 24, David y sus hombres, sucedió en ese entonces que David y sus hombres, al estar huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl quería matar a David, se escondieron en una cueva. En un momento de esa persecución, sucedió que Saúl entró en la misma cueva también para descansar, sin darse cuenta de que David y sus hombres estaban escondidos quizás en lo más profundo de esa cueva. Aquí nos podemos imaginar un poco que Saúl en ese momento pues quedaba vulnerable y sin protección ante David. Muy probablemente para los hombres de David esta fue una oportunidad dada por Dios. De hecho, le dijeron ahí en 1 Samuel 24:4 que dice: he aquí el día del cual te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Parecía una oportunidad perfecta para quitarse David esa persecución de muerte que tenía el rey Saúl contra él. Pero David no actuó así, según la lógica humana ni la presión de los hombres. En cambio, él decidió confiar en el tiempo y en la soberanía de Dios. Declaró: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Ahí en 1 Samuel 24:6. David nos muestra que para vivir en el Señor significa rendir nuestras decisiones a su plan perfecto. Inclusive cuando parece que nosotros ya tenemos el control de todo. ¿Cuántas veces no hemos intentado resolver las cosas bajo nuestra propia perspectiva? Y constantemente tomamos decisiones que pueden resultar equivocadas, pero fíjense que la palabra de Dios nos dice que reconocer el plan de Dios y los tiempos de Dios para cada situación de nuestra vida, eso es lo correcto. Ahora, vivir bajo la soberanía de Dios no significa que solo dependamos de nuestras fuerzas. En su gran bondad, Dios nos ha dado al Espíritu Santo, como nuestro guía y nuestro consolador. Jesús lo dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Entonces el Espíritu Santo nos permite discernir su voluntad y caminar en obediencia. El Espíritu Santo no solo nos fortalece entonces en nuestras debilidades y en nuestras decisiones, sino que también nos transforma, pero desde adentro, desde nuestro interior. Nos recuerda las promesas de Dios y nos ayuda también a alinear nuestras decisiones, es aquí lo importante, nos ayuda a alinear nuestras decisiones con su propósito. Cada vez que
enfrentamos momentos de duda o de incertidumbre, su presencia nos debe asegurar o nos asegura que no estamos solos y que Dios está obrando, incluso en medio de nuestras dificultades. Segundo, también su palabra nos dice que lo que hemos creído en Él, tenemos ahora una nueva identidad en Cristo. La sociedad nos define por lo que hacemos, por lo que tenemos o por cómo nos perciben los demás. Y la verdad es que bajo nuestra nueva identidad, esta está arraigada en lo que Dios ya ha hecho por nosotros y cómo nosotros seguimos a Cristo. Pablo lo explica ya en la segunda carta a los Corintios 5:17, donde nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos recuerda que nuestra relación con Dios nos da una nueva vida y propósito. Los errores y las ataduras que tenemos del pasado, o que tuvimos en nuestro pasado, y las inseguridades ya no nos van a definir. En su lugar, fuimos hechos hijos de Dios, redimidos por su gracia y llamados a vivir por Él. A pesar de que también la gente diga o quiera todavía encerrarnos en ese cuadro de nuestra vida que fue en el pasado. A pesar de todo esto, el aceptar nuestra identidad en Cristo significa entonces dejar atrás lo que ya no nos define. Pablo nos invita a hacerlo cuando dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y eso ahí lo vemos en Efesios 4:22. Este llamado entonces no es superficial, es una renovación completa que transforma nuestro carácter, nuestras prioridades y nuestra manera de vivir. Imaginémonos entonces que alguien que antes de conocer a Cristo reaccionaba ante alguna situación o ante algún problema con mucho enojo o quizás con mucha frustración. Ahora, al vivir para el Señor, esa misma persona ya va siendo moldeada de tal forma que esas dificultades las va enfrentando con paciencia y con fe, confiando en que Dios está obrando. Sabemos que este proceso de transformación no ocurre de inmediato. Es un caminar diario en el que dependemos del Espíritu Santo para renovar nuestra mente y nos moldea según el carácter de Cristo. Así, de esta forma, nuestras palabras, nuestras decisiones y relaciones hablarán también de nuestras acciones y de cómo reflejamos el carácter y el amor de Cristo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en un mundo que valora la competencia sobre la compasión, nuestra identidad en Cristo nos llama a actuar de manera diferente. ¿Cómo? Mostrando paciencia, perdón y generosidad, lo cual no es fácil en este mundo actual, pero refleja a quien seguimos. Finalmente, vivir para nuestro Dios también refleja la manera en que amamos y servimos a quienes nos rodean. Esto es algo que el Señor lo expresó con claridad al decirnos ahí en su palabra, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:34. Este amor no es opcional ni superficial, es una acción intencional, ¿verdad? Que busca reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones diarias. En nuestras vidas, amar como Cristo significa hacer pues grandes y pequeños sacrificios. Puede ser tan simple como escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil, perdonar una ofensa o mostrar paciencia con quienes nos acusan o nos frustran. Cuando vivimos para el Señor, estas acciones se convierten en un reflejo natural de su amor que está trabajando en nosotros. En nuestras vidas cotidianas
Servir también puede ser tan sencillo como ayudar a un vecino, por ejemplo, con una tarea difícil, o ser generosos con nuestro tiempo en un ministerio local, en nuestra iglesia, o en otras iglesias también que podamos trabajar. Cada pequeño acto de servicio, cuando se hace con amor y para la gloria de Dios, va siempre a tener un impacto que va a ser eterno. Entonces, amar y servir a los demás no solo refleja ya nuestra fe, sino que también nos prepara para poder enfrentar los desafíos de nuestra vida con confianza en Dios. Nos recuerda que vivir para el Señor deja una huella eterna en un mundo que nos rodea. Para concluir, hermanos y amigos, vivir para el Señor entonces no es solamente la meta que deseamos alcanzar, no es una meta como tal, sino es un compromiso diario que transforma o va transformando cada área de nuestra vida. Reconocer su soberanía entonces nos lleva a confiar en que nuestras vidas siempre van a estar en sus manos, sabiendo que Él tiene el control absoluto de lo que somos y también de lo que hacemos. Nuestra identidad en Cristo es como si nos diera una base sólida, recordándonos que siempre que no somos definidos por nuestros fracasos o por nuestros éxitos, sino por su amor, que es un amor redentor. Y que amar y servir a los demás es una respuesta entonces natural a la gracia que hemos recibido, así reflejando su luz en un mundo, lleno de oscuridad. Gracias a Dios por esta meditación, que haya sido de bendición y que nos permita crecer espiritualmente. Dios les bendiga.